La polinización. La polinización, hablan de las flores y todo ese tema. ¿Cómo distribuirlo en un 10%? Perfecto. Los chupones. Hoy día lo que vamos a ver, vamos a seguir con palto, esta es la última clase de palto que hemos A ver tenido. si igual nos habló algo anillado. ¿De? Anillado. Anillado, perfecto. Vamos a hablar de las principales enfermedades y plagas que tiene el palto, que son hartas. El palto en general es una especie bastante compleja por el tema de su sensibilidad a las heladas o al ambiente que tenemos acá, su tema de asfixia radicular y también que casi todos los bichos los ven. Vamos a hablar algo del anillado y de propagación de palto y ahí vamos a entregar un trabajo para que realicen el palto. ¿Alguien conoce alguna plaga o enfermedad que afecta el palto? El oidio. La conchuela. Consuela, muy bien. Negra. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien ha visto un palto en la casa de la abuelita que no le echan nada? Sí, también. Como enfermedad. Primero, esto no es una enfermedad, no una plaga. Vamos a partir de una que no es plaga, que es una condición que va a ser muy complicada, que es la asfixia radicular. ¿Ya? ¿Qué es lo que imaginan que es la asfixia radicular? Cuando no puede respirar. Falta oxígeno. Exceso de agua. Exactamente. O si es exceso de agua, o ¿qué más puede formar una asfixia radicular? Exceso de densidad en el suelo. Mucha densidad en el suelo. ¿Y qué suelos son muy densos? ¿Qué tipo de suelo? Muy bien, qué buena profesora de edad. Efectivamente, si tenemos cualquier condición, que tenemos poco poro en el suelo, que sería una arcilla, que si tenemos harto poro o un suelo, por ejemplo, franco, pero lo mantenemos con una gran cantidad de agua permanentemente, no va a haber el aire. Por ejemplo, acá ustedes creen que sería una buena condición, independiente de la temperatura de un palto acá. No. Un pirque, ¿por qué no? Porque existen napas freáticas. Porque Napas freáticas, súper importante. Arcilloso. Es muy arcilloso, o sea, Arcilla. nada que hacer. Y arcilla Napas limosa. freáticas son arcillosas. Y si yo quiero poner un palto acá, no pensemos que hiela, porque ahí hay otra condición. ¿Qué debería hacer? Generar una cama de siembra. Un camellón, ¿cierto? Pero grande, así como el que tenemos en lo que eran cítricos, que ahora son olivos, ¿cierto? Ese camellón precisamente lo que hace es entregar una cantidad de suelo, que yo aquí voy a dejar la napa freática más abajo, le doy más suelo, y acá yo le puedo poner, por ejemplo, materia orgánica, vamos a hacer un compostaje, y eso es lo que vamos a hacer, no sé si con ustedes, ahí vamos a ver con alguna sección, queremos poner nogales. Nogales tiene esta misma condición. ¿Dónde están los cerezos que se murieron al final? Esos que ya murieron. Bueno, la idea es que tenemos un poco de compostaje y también al lado de los olivos también hay una cantidad de materia orgánica y hacer un camellón y poner estos nogales. Para ver si... Pero estos suelos no eran demasiado altos en sales, que por eso igual generaba problemas para los... Mira, en realidad el tema de las sales no es que sean altos en sal. En general, nosotros estamos regando con aguas que son muy salinas. muy saladas, claro. Exacto. Entonces, pero si nosotros estamos regando por riego, nosotros podemos hacer algún tipo de aplicar algunas cosas en el riego para que estas sales bajen. Ya, porque todo eso tiene riego tecnificado. Pero siempre van a decantar hasta un nivel en específico y al final van a generar esa costra. Igual va a ser alto en sales comparado con otra agua, pero podríamos bajarla un poquito. Okay. ¿Ya? Y si además le damos que arcilla, agua subterránea y más encima le estamos echando agua que no es la mejor, el pobre, No avanza nada. la verdad que le va a costar mucho salir. Profe, ¿qué tipo de sustancia se aplica para contrarrestar la Mira, más que sustancia en general lo que se usa es un decantador. Entonces el agua va pasando lentamente y estas sales empiezan a decantar. Recordemos Sí, pues que los las sales tanques. que trae el agua de acá son carbonato, el sarro de la tetera. Entonces eso con el tiempo empieza a decantar. ¿Ya? Pero también ahí depende del largo del decantador, ahí tienen a su profe preferido de riego, que les puede dar todas esas instrucciones maravillosas. Bueno, como les decía, y lo vimos la semana pasada, el origen del palto es Guatemala, México, todo ese sector muy tropical, ¿cierto? Y ahí veíamos que influía el tema de las heladas, ¿cierto? Por eso los árboles estos no botan su hoja, son muy sensibles a la helada, pero también
por ser de eso tropicalesco, el suelo es muy aireado, porque tiene mucha cantidad de materia orgánica. Entonces, siempre nosotros para ver la condición que tengo que darle a mi árbol, sea palto, sea cítrico, sea guayabera, sea, no sé, cualquier cosa rara, tengo que ir al origen. ¿Qué condiciones tiene allá que yo podría reproducir acá? ¿O qué problemas voy a tener acá al traérmelo hacia acá? ¿Ya? Entonces imagínense por favor la densidad aparente de esos suelos que son entre 0,5 y 0,8. Es muy suelto ese suelo. Un suelo arcilloso puede ser 1,2 hasta 1,5. ¿Ya? Exacto. Es como en la típica turba. Es como ese nivel de densidad. ¿Ya? Y aquí tenemos, no sé, es súper buena la foto, pero bueno. El parto de 2 años. De hecho, ¿alguien me puede apagar la luz allá en la esquina? La de afuera. Para apagar esta y de repente ahí con la otra. Al lado Un poquito. del- Esa a mí. Ahí puede que se vea un poco mejor. Acá tenemos un parto de 2 años creciendo en un 29%, ¿cierto? Más o menos. Capacidad aérea de 29,87, un suelo arenoso. Digamos que el mismo parto, o sea, obviamente otro, pero más o menos las mismas condiciones, pero con capacidad aérea de 14. Miren por favor el nivel de crecimiento que tiene. O sea, en el parto realmente puede matar un árbol el tema de la asfixia radicular. Hay otros árboles que se van a ver afectados, pero no a este nivel. ¿Ya? Siempre es complejo el tema de la asfixia radicular, pero hay árboles que son muy sensibles. ¿Y eso es porque su crecimiento radicular es demasiado débil? Exactamente, porque ¿se acuerdan dónde estaba la raíz del parto? En el suelo. Muy arriba, ¿cierto? Entonces, al final yo voy a tener como toda la incidencia de calores, de frío, de cambio de temperatura, todo muy encima en la parte de la raicilla. Okay. Y el problema de la asfixia radicular es que empiezan a morir y empiezan a morir como los lugares de crecimiento, entonces ya no forma raicilla, va a tener solamente raíces como gruesas que son las que mantienen el árbol en pie. Sin pelos radiculares. Y quedan al final unos chongos de raíces. ¿Ya? Entonces no absorbe, de hecho se muere de sed, porque no tiene raicilla para absorber. Acá tenemos otra muy importante que no es solo este señor que es un hongo, que afecta no solo a parto, va a también influir en muchos otros cítricos, en nogales, muchos otros, que es la Phytophthora. Y depende de la especie va cambiando también su apellido. ¿Ya? Esta es la Cinnamomum y podemos llegar a este nivel. O sea, mueren, nada que hacer. En totalidad. ¿Ya? Y pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un hongo que está en el suelo, que empieza a romper y a comerse las raíces y que finalmente las pudre, por lo tanto esas raíces no tienen nivel de crecimiento y no tienen raicilla. ¿Esa es la que genera como un tipo de tumor en la raíz? No, esta normalmente empieza a desaparecer, la raíz empieza a quedar como, creo que tengo una de raicilla. Esto. Como que las pudre por el Las pudre exterior. por dentro, entonces empieza a desaparecer. Miren por favor las plantas. En el nogal eso parece, lo digo porque en mi casa tienen mucho Phytophthora. Entonces, imagínense, tenemos suelo arcilloso, nos cayó un poco y la Phytophthora es un hongo que está normalmente en los suelos, ¿ya? Entonces, tenemos poco Phytophthora, no duran nada los partos, mueren. Le ponemos un poquito de helada y ya, pobre palto. Pero ahí en la foto de la raíz se veía que dañaba el sector del floema, pero no el del xilema, entonces Lo que estaba pasa es tomando que agua. empieza a podrir y llega un momento, no tengo ese video, voy a ver si lo pillo, que era en nogal en realidad, no en palto, pero habían cortado unos que tenían Phytophthora y con un palo en el centro del árbol era líquido. Ya. O sea, llega un momento en que pudre todo completamente en totalidad hacia el centro. Y les voy a sacar una foto de los nogales. Incluso también en los troncos se empieza a ver manchas negras de necrosis y tú empiezas a raspar y es podrido, o sea, está absolutamente disuelto. Entonces empieza a disolver la madera y finalmente puede entrar por la parte central, pero al final pudre todo el... Tengo una duda con lo que generan los hongos con las bacterias, que la profe de Fito nos explicó que las bacterias son las que generan estas texturas como gelatinosas, pero los hongos también generan ese tipo de putrefacción blanda y húmeda. Sí. Entonces, ¿cómo se puede Es que diferenciar el síntoma? Porque normalmente, y estoy hablando de mi total ignorancia, pero normalmente la bacteria entra y es como, me parece que en el tejido más herbáceo. Entran por la parte aérea. Generalmente lo que está en el suelo son hongos. Y las bacterias que están en el suelo
Exacto. Insisto, en mi absoluta ignorancia. Ok. No estoy tan clara, pero normalmente cuando uno habla de bacterias en el suelo son las que descomponen, pero procesos más no lignificados. Y los hongos son los que ayudan más a la cosa lignificada Ok. en el suelo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra Phytophthora que va a ser un gran problema. Otra cosa, la Phytophthora permanece por mucho tiempo en el suelo. Entonces si yo tengo un árbol como el anterior, que ya sé que hay Phytophthora, yo no puedo arrancar. Bueno, primero sí hay que arrancarlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo arranco ese árbol? Porque así no se disemina las conidias. Porque es un hongo, el hongo va a esparcirse por todos lados. Imagínense que además tengo riego, pensando en gente más antigua como yo, riego por gravitacional, ¿ya? Surco. Tengo acá el árbol que tiene Phytophthora, pero toda la hilera, les puedo asegurar que se modifica. Porque por el agua va a pasar. Si tuviera riego tecnificado, sería por el viento. Tecnificado queda mejor porque no va a chorrear, pero a la larga siempre llueve. Sí, se disemina por el viento, por la lluvia. Se va a ir diseminando. Entonces, lo ideal es eliminarlo. Pero yo no puedo volver a plantar donde mismo. Otro palto. Y las semillas, hay que sacar las raíces, las semillas de los frutos O también. sea, sacáis el árbol completo todo. en invierno, que ya no queda nada, de hecho ya no tiene ni hoja a esa altura. Sacáis y normalmente lo que hacen es dejar ese hoyo abierto y que con solarización se elimine todo. He escuchado una cantidad de cosas medias brujas, así como échele repollo, dicen, hojas de repollo, porque el aroma del repollo, que está en la putrefacción, dice que espanta un poco el hongo. Nosotros lo hemos hecho y la verdad que ninguna cosa funciona. No funciona. Es que esa es la duda, Es porque súper cómo complejo. sacar los rastrófonos. Lo mejor es cambiar el cultivo. Sí. Sí, pues. Por ejemplo, alternar con alfalfa baja muchísimo la cantidad de Phytophthora. ¿Por qué? Porque la alfalfa no es sensible a la Phytophthora, por lo tanto no tiene No es hospedero. un hospedero rápido de matar. Lo otro es poner mucha materia orgánica. Mejorando la materia orgánica generalmente, ¿por qué? Porque mejora la ideación. ¿Te fijas? Entonces ponen de repente alfalfa. Por ejemplo, enmendar también sería una variación. La enmienda podría ser, de repente le echan cal en el mismo sector, ¿cierto? Porque el cambio de pH rápido generalmente elimina muchas bacterias, hongos, etc. Pero tenemos un tema que el hongo, y sobre todo la Phytophthora, se puede encapsular por mucho tiempo. Entonces, digamos que se queda ahí un 2, 3 momia como una semilla, y a la larga puede, pero baja considerablemente la incidencia. La mejor solución es Pero si dejarla volvís sin de nuevo un comida. palto el otro año, va de nuevo a tener los hospederos, estas poquitas semillas y se propaga más. Entonces tenéis que dejar un espacio de tiempo. Exacto. Un berbecho. Hay que quemarlo. Es que sabes que no es tan, o sea, funciona, pero no es como para decir, ya, eliminé. Y normalmente, cuando yo ya empiezo a darme cuenta que tengo Phytophthora, hay muchos remedios curativos, pero a la larga es como al encargar un poco o sea, una muerte anunciada igual. Exacto. O sea, va a ser un poquito más de años productivo, pero a la larga tú estás teniendo el inóculo y estás esparciendo, entonces a la larga es mejor eliminar. Profe, y después de eliminar el palto, ya sería como hacer una rotación de cultivo. Claro, por eso te digo, no hay, lo ideal es que no, y lo otro, no poner de nuevo palto. Pues normalmente no es todo el paño el que queda, no es que yo pueda sacar ya, vamos a sacar las 2 hectáreas de palto. Es un tema de inversión importante. Sacar un árbol es caro, no es barato. Entonces, si yo ya me quedé sin producción, voy a tener que sacar todos los árboles, sacar la raíz, que normalmente es bastante, es superficial, pero tiene raíces profundas, y te voy a poner una retro, que es Luca. Entonces normalmente la gente espera y como, ya, este se murió, lo sacamos, este se murió, lo sacamos. Al final queda con uno que otro palto dando vueltas. No sé si alguien ha ido a Quillota. No. Camino a Viña, no, por la ruta 5 Norte, Calera, palto en los cerros. ¿Alguien ha visto cómo la evolución o ha mirado? Porque en un momento era todo verde. Maravilloso. Y ahora hay como Seco. 4 paltos por hilera. Probablemente ahí hay un tema de asfixia radicular o Phytophthora. Entonces van sacando los que están complicados. Porque al final uno le quiere sacar la mayor producción hasta que casi que muerta. No es lo ideal, pero es lo que normalmente se hace. Ahí tenemos, ¿cierto?, la foto de las pobres plantas. Y muchas veces se potencian ambas cosas, de asfixia y Phytophthora. Y ahí están como las medidas de control que podemos hacer. Obviamente, nunca que se apose el agua, ¿ya? Hacer un riego lo más
con la mejor condición posible, saber cuánto tiempo voy a regar, que no apose, que si voy a hacer con una sequía, la sequía que esté lejos del tronco del árbol, ¿ya? Si es por, ¿cómo se llama? Por riego, por goteo o aspersión, dar la condición adecuada, dar una gran cantidad de materia orgánica, etc. Ahí está toda la opción. Pero a la larga tenemos problemas serios. Control químico, ¿verdad? Está el sulfato de calcio, está el yeso agrícola, que es el cambio de pH, pero en realidad, como les digo, esto no cura. No hay ninguna cosa que diga yo, ya, le eché esto, listo, estamos sin pitófora, démosle. Un parche curita nomás. No reemplaza. Y hay productos y son carísimos. Entonces, esa opción de echar enmienda calcárea y todas esas cosas, pero yo sé que no es una solución, pero eso también soluciona el problema de no sacar todos los paltos al tiro, ¿no? Claro, pero ojo, esa enmienda calcárea es normalmente cuando no tengo el palto, porque si yo le echo una enmienda calcárea y tengo el palto, Se quema. Se quema pero solito. los químicos que se utilizan tampoco. ¿Cómo se llama? El de ¿Y eso? sulfato de calcio no tiene un cambio de pH tan rápido, tan fuerte. Y ahí lo que está matando el hongo es el sulfato, el azufre normalmente. Pero eso agregaría más salinidad al suelo igual, pues. Sí, pero a la larga te mejora un poco es que al final es como el huevo de la gallina, al final igual lo Una por baja. otra. Entonces, pero tenemos que ir, normalmente lo que se hace, cuando uno ya lo identifica, es hacer estos curativos para que mantenga por más tiempo Retrasa el daño retrasa el daño ¿Y preventivamente solamente el tema del riego? Preventivamente, materia orgánica o tener suelos sueltos y principalmente. Y idealmente hacer un estudio si tengo una gran cantidad de fitosterol en el suelo. Entonces con muestreo de suelo. Muestreo de suelo, análisis, pero también son cosas como de pelo grullo, pero uno no las hace. Uno se compra un campo, está sin nada, y va donde el vecino y le dice, oye, ¿qué tenía? No, tenía empalto. Y le daba tenía mucha plata y era millonario. Entonces uno va y pone palto. ¿Por qué le sacaron los paltos de ahí? Probablemente el gallo, claro, le fue súper bien, empezó la fitóftora y los arrancó todo. Y uno va y le chanta el palto. Entonces uno también cuando llega a un lugar, son dos cosas. Primero, yo tengo este lugar, ¿qué es lo mejor en este lugar que puedo producir? Y si voy a ir a preguntarle al vecino, preguntemos la historia completa. Generalmente el vecino o es mala onda y te va a decir pura tragedia, o al revés, te la pinta como que ¿Cómo hacer un maravillosa. historial del campo? Tratemos de indagar un poquito más. Como ustedes son técnico agrícola, ingeniero agrícola, ya eso lo tienen súper claro, pero no siempre es así. En cuanto a plagas, Una pregunta, uno para comprar un terreno, ¿podría hacer un estudio de suelo antes o no se puede? O sea, si uno destina o tiene pensado comprar un terreno exclusivamente para producción, Que tendrá que el dueño dejarlo, pues. o sea, nadie te va a decir que no saqué 1 kilo de tierra. Sí. No debería. El problema Ahora, no es hay el- una ley que diga usted admite, es como el que no. Es como, ya me quiero comprar una casa, pero ¿sabe qué? Quiero revisarla, o me compro un auto y yo el mecánico. Sí, pues puede ser. Porque al final yo quiero saber qué estoy comprando. De hecho, por ejemplo, si uno no conoce el sector, debería hacer una calicada, por ejemplo, para ver si hay nivel freático. ¿Te fijáis? Eso, pero normalmente eso no se Análisis hace. del agua también, todo eso. Analizar las aguas de riego, ir a ver si tiene, no sé, el riego por goteo o si está funcionando. de agua. Eso O si tenés es que hay que, agua. si hay agua, claro. Los viejos tienen una parcela en Hualquén, con nogales, regamos cuando queríamos. Llevamos 5 años que si tú no regáis el viernes te quedaste sin agua. Y fue una pelea constante, porque esa es otra cosa que son cosas como que uno de repente no las evalúa, pero no sé si alguien conoce Palau Hualquén, Sí. y está lleno de parcelas de agua. Ya, entonces todos los hijos pudientes de Santiago se venían para acá. Bueno, y nosotros los pobres. Entonces, esa persona de parcela de grado tiene media hectárea con pasto. Y no la va a regar con la llave, po. La riega por tendido con agua del canal que a él le corresponde, a veces. Entonces eran grandes parcelas que se dividieron y quedaban estas parcelitas chicas y el caballero quiere poner pasto porque el caballero chico quiere jugar a la pelota. ¿Qué pasa? Antes pasaba, ponte la arcequia por acá, el caballero cuando tenía paltos, limones, no sé qué, metía agua, regaba sus cuestiones, salía el agua por acá. Pero ahora lo tengo que dividir en 20.
Y estos personajes, si es parcela grado, viven en Santiago y vienen el fin de semana para acá. Por ejemplo. Entonces, sábado y domingo no había agua para nadie, ni siquiera le alcanzaba a ellos. ¿Ya? Y al lado hay otra parcela, después, digamos que el agua va para allá. Y acá hay una parcela productiva. Entonces, estos gallos se cierran, llenan su pasto y no me interesa si el otro tiene que regar. Peleas así ya campales, horrorosas, con abogados y toda la cuestión, y lograron, y eso es una cosa importante, que todos veamos un bien común. Nadie dice que el caballero del pasto no lo riegue, pero organicémonos, ya, perfecto. Entonces usted tiene 2 hectáreas, usted las dividió en 50, a mí no me interesa. Para esas 2 hectáreas usted tiene un día. Y los 20 pónganse agua. Yo tengo 2 hectáreas, bueno, yo tengo un día. Y yo veré qué hago con mi agua. ¿Te fijáis? Entonces, esas cosas no en todas partes se está haciendo. Entonces, hay muchos lugares que el primero que está al principio de la toma de agua se agarró todo el agua la semana completa y dejó colgado a los demás. O el último, y entonces es un tema también de entender que estamos en una crisis de agua y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Es que yo me conviene regar el domingo, bueno, pero todos tenemos que regar, organicémonos, juntémonos, pongamos días, y costó un año, y gracias a Dios ahora al menos tenemos un día. Profe, ¿y por qué no pozo? Hay muy poca agua. Yo hice un pozo y a los 32 metros recién me salió agua, cuando no estaba la sequía. Yo ni miraba ese pozo, así que ya no debe. Hay otros sectores que tienen el agua bien alta. Y lo otro es que los pozos ahora lo están fiscalizando. Ahora con el tema de los drones, porque antes uno hacía un pozo y nadie cachaba si vos estabas ahí al final. Ahora con el tema de los drones están fiscalizando porque a la larga esa es agua igual que yo estoy robando. Yo no tengo esa, porque esa es otra cosa. Hay que inscribir el agua. Yo, al comprar, si ustedes después son unos ricos pudientes y se compran su parcela de agua, ustedes deberían comprar, a ver, esa es otra ley que está muy en discusión, la tierra no está unida al agua que le corresponde a esa tierra, ¿cierto? Entonces yo al comprar una parcela de agrado, si yo no tengo participación de agua, yo no puedo usar el agua, aunque pase el canal por al lado mío. Yo tengo que comprar, igual uno lo hace, sí, yo tengo que comprar acciones de eso. ¿Y qué es lo que es una acción? Es que si viene 100.000 litros, yo tengo un pedacito, normalmente es 0,005% de lo que venga. Pero si viene 1 litro, el mismo 0,05. O sea, aquí puedo regar feliz y acá no me va a alcanzar ni siquiera para que suba el agua a entrar a mi casa. Eso es lo que viene en la sequía. A mí nadie me asegura la cantidad de volumen de agua. ¿Ya? Entonces también es importante, y mucha gente no lo sabe, entonces también ahí nos dimos cuenta que había muchos parceleros de parcelagrados que no tenían agua, no les corresponde agua. Profe, ¿tiene borrador? Ah, que Espérame, estaba haciéndolo con la que mano. yo soy así. ¿Qué? Muy bien. Pero con la tierra. Es que eso es como un tema como derecho adquirido. Pero tú tienes que legalmente igual, ¿cómo se llama eso? Ordenarlo y organizarlo. Claro, porque es que antes no era tan importante porque había agua en todos lados. Entonces nadie, ay, tú tenías agua, si la cuestión está ahí, yo sacaba agua y nadie me decía nada. Pero ahora como es restringido, uno está entrando en esos detalles para que, bueno, si usted va a regar y no le corresponde, no puede regar. ¿Te fijáis? Ahora la fiscalización del uso de esa agua, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber que el vecino de verdad no está usando el agua en el día que le Se corresponde? supone que las aguas están normalmente con organizaciones del canal. Nosotros, por ejemplo, ahí en Hualquén el canal Huidobro. Entonces son los socios del canal Huidobro. Es una señora, la secretaria, en mi caso, es una señora como de 80 años, no sé, que está hace 1000 años ahí, cacha a todos los viejos, pero ella no va a ir a fiscalizar si el caballero... Entonces al final la pelea entre los mismos gallos. Ah, ya, entre ellos. Y me nosotros de tocan- repente, pucha, día viernes vamos y no hay agua. Es que uno no se puede igual Hay meterse que al terreno partir ajeno. con el auto, buscar, me está ahorrando agua. Ahí eso se hace Señor, igual. oiga, a usted no le toca hoy día, ya listo, bacán.
Qué baja. Pero en buena onda, pero en otros lugares, pues, No, pues te mandan oye, a la no, cresta. si me toca y ay, pistola, no sé. Sí, pues. Claro, ¿por Sí. qué? Porque a la larga, nosotros, gracias a Dios, tenemos una comunidad que no es muy grande. Ujú. Y no hay ninguna parcela gigante. No se mueve. Pero el tema del agua es un tema importante, ¿ya? Bueno, por otro lado estamos, nada que ver, las plagas de espanto. Y aquí tenemos nuestra querida y siempre bien ponderada arenita roja que le achunta todo. La arenita, siempre hay una arenita roja dando vuelta. Ya, esta específicamente es Oligonichus. Eso, soy un desastre yo con los nombres científicos. Eso lo dijo usted, el latín no es lo mío. Bueno, y la arañita roja en general no es una plaga muy permanente. La arañita roja en todos los frutales va a nacer dependiendo de condiciones específicas, ¿ya? Veranos muy cálidos, mucha tierra, ojo, cuando pasa la camioneta o estamos al lado de un camino de tierra, normalmente la arañita roja se comunica por el tema del aire y la tierra, va propagándose. Entonces, normalmente ustedes deberían buscar la arañita roja en las orillas de los campos, cerca de los caminos, y ahí empieza a propagarse hacia adentro. ¿Puede matar un palto? No. Mientras no tenga fitoáctero, otra cosa. O sea, un palto normal no va a haber. No sé si ustedes saben, me imagino con la Susi, a lo mejor vieron, la arañita roja tiene, ¿cierto?, su aparato bucal, empieza a absorber el tema de la clorofila en cada hoja, entonces empiezan a quedar como estos pardeados. Manchitas, exactamente, y al final esa hoja no es efectiva en la fotosíntesis. No, aplica. Quedaría como así, ¿se fijan? Es como un bronceado. Y uno la da vuelta y normalmente son muy pequeñitas, uno ve unos puntitos que se mueven. Pero ¿cuál es el gran problema este? Que también puede afectar el fruto, y el fruto estéticamente no es viable, digamos. No le pasa nada al fruto, no se pudre, no. Pero queda fea y esa no se puede exportar. Eso por falta de fotosíntesis no va nada Claro, más porque va rompiendo la clorofila, eso es lo que hace, rompe y chupa, ¿cierto? La célula que está en lo más de arriba de la hoja, ¿cómo se diría? Como la superficie de la hoja. Entonces lo deja, cada célula la rompe. Profesor, una arañita que comen como súper rápido. Pero son unos puntitos rojos. Se divisan, Vamos a echar una mirada, de repente podemos encontrar. Carácter. Esto es muy general, no es como el manejo perfecto, pero es un poco para que se den cuenta que acá, tengo mi superpuntero, acá tenemos la mayor cantidad de ¿cómo se llama? Organismos móviles, la mayor cantidad de orinitas. Yo siempre ¿cómo se llaman? Los controles químicos los debería hacer antes de que esté el pic. ¿Antes de qué? De que esté el pic. Ah, el Fíjate pic que de... yo hago aquí más o menos, cuando comienza. Tiene que existir individuos para que se mueran, porque si no, no sirve. O sea, no puedo hacerlo acá porque no hay nadie. Pero tiene que ser antes del pic y eso lo vamos a ver siempre. Porque si yo lo hago aquí, ya mejor la escoba. Cuando existen los huevos más que nada. Principalmente huevos. Entonces, normalmente se hace una aplicación invernal ya de aceite, porque el aceite que hace es tapa los huevos y los deja sin respirar. Entonces, cuando quieren salir a eclosionar, no pueden. Qué cruel. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer también en otros bichitos. Aquí tenemos el trips, que es algo muy parecido, pero este vuela, no solo corre. El trips también es uno muy pequeñito y me va a hacer lo mismo, aparato bucal que raspa, ¿cierto? Raspador, me va a dejar estos bronceados, queda como cuero. La parte externa de la pasta queda como si fuera un cuero. Y esto lo hace cuando el fruto es pequeño. Entonces cuando empieza a crecer es como cuando uno se quema. Después ya la piel no da, esto le pasa un poco lo mismo. ¿Ya? Ahí tenemos, si se fijan es bien parecido a la arenita, como esos bronceados. Porque hace un poco el mismo efecto, romper las células. Acá nuevamente, si se fijan, Como la misma fecha. claro, porque al final, por temperatura, la incidencia de plaga va a ser como en fechas bien... Inicio invernal. Ahí ponen huevitos. Chanchito. Nuestro querido chanchito ya va a tener incidencia en muchos frutales y siempre va a ser un poco la misma opción.
¿Se muere un palto de chanchito? No se muere. Pero, Está presente. si tengo, imagínense una palta con este nivel de chanchito, no la voy a exportar ni la voy a vender bien jamás. Y normalmente el chanchito se pone y se ubica en lugares que no están con mucho sol, entonces queda justo, está la palta y justo en la unión queda chanchito, en la parte de abajo, en los cítricos también es un tema, en todos los... Y ahí también tenemos la posibilidad de control. Acá tenemos conchuela. ¿Cómo sabemos cuál es la conchuela negra del olivo? Porque tiene, fíjense, una H en la espaldita. Y nuevamente, pues, es un tema estético. Ahora, si yo no aplico nada, y tengo conchuela, y tengo chanchito, y tengo arañita, y tengo todo, en ese pobre palto probablemente sí le va a provocar un problema. Pero cuando es uno en particular, y no en una cantidad importante, la verdad es que no es tanto el problema a la planta como sí al fruto. Eso es lo que les quiero explicar un poco. Que al final voy a tener un problema de que no voy a poder vender ese fruto. Y con la conchuela es súper sensible. Pero ahí esas paltas tenían ese como roset que generan ese secado exterior. Esto, Sí, esa que eso es como están... negro. Eso de que la profe explicaba de que eso era como la fumagina. Exacto, porque al final cuando hay esto empieza esta como mielecilla y empieza a ser como, como un conjunto de... Ah, ya, entonces... ¿Cierto? la Llega fumagina. la mosquita blanca, Yo llega pensé la que conchuela. generaba como el No, roset. la conchuela se queda ahí, normalmente ataca los brotes Ujú. y la parte de arriba, ¿cierto? Pero después se empieza a hacer todo este tema de fumagina. Ok. Como asociaciones un poco. Ujú. ¿Se fijan? Y uno, ¿cuándo no ha visto estas típicas conchuelas pegadas? De hecho, la conchuela tiene un enemigo natural y si uno la rompe, normalmente ya están Seca. parasitadas. ¿Ya? Funciona bastante bien la cosa natural. Pero ya hizo la mielecilla y ya empezó el complejo extra que viene. Ahí está la fumagina, ¿viste? Y ahí también tenemos siempre un control anterior a la aparición. Escama, horrorosa. La escama es más chiquitita que la conchuela. La conchuela es como gordita y la escama es como pegada. Y es más blanca, ¿cierto? Y puede llegar a hacer esto. La esas son escama las- sí puede llegar incluso a deshidratar un fruto cuando es demasiado... Esa afecta ya. Cuando es demasiado la carga. ¿Por qué? Porque a la larga el fruto no puede crecer. Porque queda como pegado, como que le hace una coraza. Pero esas marcas no se dan porque antes de que cuajara ya estaban comiéndose la flor. Empieza, claro, y como crece el triple, tejido y exterior. después empieza a quedar como una piel que no puede crecer. ¿Se fijan? Ahí tenemos en una hoja. Pero todo esto en general es un daño cosmético más que nada. ¿Ya? A ver si lo logramos. Ese de arriba es un PDF, o sea, es un documento. Para que lo marquen. Plagas del palto. No sé si lo logramos. Algo más cerca. ¿Ha visto alguna vez información sobre miel de palto? ¿Sobre qué? Miel de palto. ¿Miel de palto? Sí. Miel de palto. Miel. Ah, miel de palto. Oye, acá no tenemos. No. Ya. Era para ahorrarme trabajo. Quería el 7. El profe dijo que no se puede sacar miel del palto. Existe la miel No, de porque no generan néctar, pero pucha, es que hay una miel pero que se producen con ciertos sectores del palto, quizás sacan, no sé, la yema y con eso ahí está más concentrado sus sumideros, no sé. Pero no genera néctar, entonces preguntándole a los profes pensé que sacaba el 7. Depende de la hora, podemos dar una vuelta. Te veo la mano, es que le toma la cabeza. Ay, sí, está pelado. Sí. Hay que eso. Qué pesado. Sí. La que venden normalmente un poquito más del ritmo. Bueno. Trae moqueta bien adentro, bien corta, con filamento así. Dos blancas y los otros traen como 5 marrones. Por eso no se zapatos. Pero tienes que vender seguramente donde venden esta muerte del cinismo y todo eso, después no te
Ya para con 550. Hágame el mouse ahí. Sí, se escondió. Ahí está, ahí está, ahí está. Es un cacho. Aquí es una... Desde ahí mismo puede ingresar al link por si acaso, profe. Sí, pero que no me abría el cuerpo para que ustedes lo vean acá. Ah, Puede que sí, pero yo no cacho. Uy, con esto se puede arreglar. ¿Cómo paso para allá? No, soy necesario. no es Voy a dejar ahí para que paciencia nomás, profe, porque se demora. No, si está mal el internet. no Y se el- agarra, pero no sé cómo pasarlo para allá. A ver, ¿le ayudo? ¿Le ayudo? Sí, sí, yo. ¿Cómo paso? Se ve allá. Si lo veo acá Para seleccionar de la otra aplicación. araña. Es muy lúdico. Eso voy a ver. No, un poquito rápido, ¿te parece? ¿Mucho? Sí. Tiene que darle volumen de En fondo. los brotes, en las panículas florales, también se encuentran en hojas secas. Al alimentarse de la savia, disminuye el crecimiento del follaje y el vigor del árbol, pero su principal daño es la depreciación de la fruta, por la mielescencia que produce este insecto al digerir la savia que chupa de las plantas. Además, su presencia en frutas de exportación puede ocasionar el rechazo Hace mañana Está coja la araña. ¿Ya quién se callando? se distingue fácilmente por su capacidad circular blanquecina, pero cuando hay abundancia de la población, la forma de la cubierta de la escama puede ser irregular. Esta es una efectiva defensa contra el control químico. Respecto al monitoreo de las escamas blancas, este tiene que estar dirigido básicamente a la revisión de estructuras en donde se encuentra presente la escama blanca, es decir, en ramas, ramillas y frutos. Y cuando hacemos la observación de la presencia de escamas blancas, esto no solamente tiene que registrarse el número de escamas presentes, sino que también los enemigos naturales que estén presentes. En
En el caso de escamas blancas, se encuentran algunos depredadores, algunos parasitoides, por lo tanto es parte también del registro del monitoreo. Es una plaga muy frecuente cuyo principal daño es su presencia directa en la planta, de preferencia en la zona peninsular, siendo de difícil remoción durante el proceso de cosecha. Esto aumenta el costo del packing, ya que hay que limpiar los frutos mediante espoliado manual y mecánico. Los frutos atacados cambian ligeramente de color y en infestaciones intensas caen prematuramente. Los thrips son insectos alados de tamaño muy pequeño, entre 1 y 2 milímetros. De apariencia frágil, su cuerpo es alargado con cabeza, tórax y abdomen bien definidos y negros. En cambio, sus patas, alas y antenas son amarillentas. Los ojos son oscuros y el pelo blancos. Normalmente se encuentran en las hojas del segundo año, hacia atrás en los brotes y en los frutos. En las hojas podemos encontrar los adultos, las larvas y también huevos. Los adultos son de color negro y las larvas son de color amarillo translúcido. Los huevos en general no son visibles a simple vista ni con lupa, porque el thrips los compone dentro del tejido. Las larvas y adultos de thrips causan daño al alimentarse en hojas y frutos, perforando los tejidos y succionando su contenido. En los frutos, el daño con un aspecto de russet o peludo. En Chile se acepta en la exportación un daño de hasta 1 centímetro cuadrado en frutos. Además, la plaga produce una excreción negruzca muy poco estética. Es un arácnido del tipo ácaro, de cuerpo ovalado, caso del macho, y redondo en la hembra, muy pequeñitos, de color rojo y anaranjado. La plaga se encuentra básicamente en la hoja del palto, en las hojas basales del palto y las hojas maduras del palto. Por ejemplo, si nosotros queremos ver si hay presencia de la plaga en el palto, tenemos que observar la hoja, ideal trabajar con una lupa de sport, y en la hoja vamos a poder realizar presencia de móviles de la plaga y también de huevos de la plaga. La anita roja del palto es un tela líquido, por lo tanto es una araña bastante globosa que la podemos observar en la hoja. Y por otro lado, si no hubiese presencia de virus en las hojas, vamos a poder crear daño de la temporada pasada en el cultivo. Sacaron puras hojas buenas. Puras hojas bonitas. Es la plaga foliar más importante del parque, siendo muy susceptible de la variedad paz. La araña le evitó. Ya, bueno, ahí se comen el pancito, no van a dejar. Y lo que es importante en este, bueno, aparte que vean un poco la plaga, es que nosotros tenemos que, como decía ahí, revisar permanentemente para poder hacer un control adecuado y no un parche. Si yo hago un control previo, voy a aplicar menos, voy a gastar menos plata y voy a contaminar menos también, ¿ya? Y lo otro es saber dónde buscar las plagas. ¿Se acuerdan que algunos decían que hojas basales, en las hojas basales, hojas viejas, en los brotes nuevos? Va a depender de cada plaga donde está efectivamente presente. Creo que usted decía que no se podría aplicar cuando hay flores en el parque, ¿cierto? ¿Aplicar qué? Aplicar un tipo de insecticida. No, cuando no se puede aplicar cuando hay abejas. Ah, O sea, si estoy polinizando, puedo aplicar, pero se me van a morir las abejas. ¿Ya? Pero no por un tema de que no se pueda aplicar por el... Vamos a aprovechar al tiro ya que tenemos esto, que no me vaya a cumplir de nuevo. Para que no pierda la cuerda. Claro, ya que descubrimos la maravilla del internet, pero no quiere. A mí me parece que antes había otra cosa. Con el clic derecho, No. No, bueno. ¿Por qué dejaron de sonar los parlantes? Sí. Pero es que lo apagó. En el día de hoy vamos a ver cómo se hace el anillado en aguacate para inducir la floración.
tal como se aprecia en la fotografía que se le hizo el anillado a una sola rama de esta planta de aguacate, y una sola rama floreó cuando el resto del cultivo de aguacate se encontraba sin flores. Sean ustedes bienvenidos. Ahora vamos a revisar Miren por favor aquí. el tallo de aguacate para ver las razones científicas que justifican esta labor. ¿Por qué está así con tumores así como con pelotita? La rama. Ahí también tienen como ¿cómo se llama? No sé, como hongo, pero del ambiente, ¿no? Mucha humedad. Ah, ya. Como esa, ¿cómo se llamaría? El moho verde, algo así. Pero ese no afectará mucho. Se hace el proceso de la niña, lo cual detallaremos a continuación. Ahora ya tenemos el tallo cortado y vamos a ver los distintos componentes de este tejido, entre ellos la corteza, la parte externa, el floema, que es un tejido conductor, el xilema, que es otro tejido conductor, y la médula. De ellos, lo más importante son el xilema, que es el que conduce el agua de las raíces de las hojas, y el floema, que es el que traslada los alimentos tanto para arriba como para abajo, de las hojas a las raíces o de las raíces a las hojas. El anillado consiste en cortar con una navaja, cuchillo o cualquier otro implemento cortante el floema para impedir que el agua circule de las hojas hacia las raíces. Y toda la comida que se produzca, todo el alimento que se produzca en las hojas de esta rama, se quedará en esa rama y se acumulará de tal manera que serán el estímulo que inducirán la floración. Se quedó de pana. Y se retiró completamente la corteza que incluye al floema. Quedó la madera, que es el tejido del xilema visible. Muy preciso. Pero dile a ese que te haga una línea, ¿cachai? No queda de pana. Depende del grosor del tejido. De su cambio. Nos mostró una cuchillita así que tenía una vuelta y era algo especial. Porque ahí la corteza se fijaron en la normalmente acá no es la Sin embargo, la herida ya ha sido completamente cicatrizada. Ahí vamos a explicar. Como consecuencia del anillado en un tiempo después, veremos unos cambios importantes en el desarrollo de la normalmente uno lo hace en eso, la cual va a cambiar las características de sus bienes y van a pasar a ser de vegetativas a yemas florales, producto de la acumulación de nutrientes en la parte superior de dicha rama. Aquí podemos ver la diferencia entre una rama que se le hizo el anillado y una rama a la cual no se le realizó el anillado, y se aprecia claramente la diferencia en el desarrollo de las yemas. Fíjense nuevamente, lo podemos ver a pantalla compartida y vemos que del lado izquierdo está la planta a la cual no se le practicó y del lado derecho la planta a la cual se le practicó el anillado. Las yemas en el lado derecho son mucho más gruesas y de mejor desarrollo. Próximas a florear, eso es un indicativo de una yema que está próxima a emitir una floración, producto del anillado que no se practicó en la planta que se encuentra, en la rama que se encuentra del lado izquierdo de la fotografía. Y finalmente, otro tiempo después, vemos el resultado. Miren, y es una floración, la cual puede llegar a ser muy copiosa, se llena de flores, que llegan a ser favorables a la floración. Sin embargo, si las condiciones no son favorables, también se induce una floración, pero con menor fuerza. Esto es lo que nos va a permitir sacar unas buenas cosechas en la temporada en que más nos interesa, buscando los mejores precios del mercado. Y podemos sacar un mejor provecho comercial a nuestro cultivo. Así concluye otro video más del canal de Agrotecnología. Profe, pero ¿el anillado se hace en ramas para generar su floración o también se puede hacer en el tronco central? ¿No? ¿Y no genera el mismo beneficio o se muere el árbol si se lo hace en el central? Claro, porque la larga, a ver,
Lo que hacemos aquí, como decía ahí el caballero, pensemos que ahí tenemos 2 ramas del tronco. Yo le hago anillado aquí, Sí. elimino el floema, por lo tanto, puede subir agua, nutrientes a la planta sin problema, pero cuando después que hace fotosíntesis quiere bajar a distribuirle a todo Se el árbol, devuelve. no llega, porque aquí no está el conducto, le cortaron, cerraron, entonces todo eso queda solo en esa rama. Se devuelve porque es muy poco lo que Porque dura el igual, anillado. claro, y el anillado es por temporada. El próximo año ya la misma planta empieza a formar un floema. ¿Ya? Profe, ¿y eso en qué época se hace? Esto depende, como decía el caballero, lo ideal es hacerlo porque ustedes saben que el palto no es que tenga una semana de escalonado en el tiempo. Entonces depende de lo que yo quiera, él lo hago antes de, por lo menos un mes antes de La floración. la fecha que yo quiero que florezca mayormente, ¿me entiendes? Uno o ¿El 2 meses. anillado se hace en una parte del árbol o se puede hacer en todo? En una rama específica. En Ahora, una rama. yo podría hacer, por ejemplo, ahí claramente tiene una rama y otro sin. En todo, en cada rama. Pero, ¿ustedes creen que esto va a funcionar bien en el tiempo? Yo igual esto lo hago, funciona, pero estoy envejeciendo muy rápidamente el cultivo. Pero el tema del añerismo igual, ¿no? Porque Exacto, yo igual voy a estar haciendo, estoy apretando una cosa que no debería apretar en ese nivel. El profe Cristian dijo que lo más recomendado es hacerle uno, porque si le hace mucho es como que genera un estrés. Porque imagínate, claro, a la larga, yo lo que estoy haciendo es que el resto de la planta no obtenga los nutrientes que necesita, que todo lo de la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, si no le llega nada a la raíz se va a morir. Si este tronco, o sea, todos necesitan un poco de nutrientes, ¿se fijan? Entonces, si yo le hago a todo, y aquí está la gran cantidad de hojas, es como que acá ya no va a llegar alimento. Entonces, no es recomendable. Lo que se puede hacer a veces es que un año le haga a una rama, el otro a otra, ir intercalando. Pero de todas maneras, si yo hago este nivel con ese nivel de cambio, digamos, estoy apretando el árbol antes de tiempo y ese árbol no me va a durar la misma cantidad de años que si yo no le hiciera anillado. Y las ramas que tienen procesos de anillado, conviene, por ejemplo, en algún momento cercenarla y generar que crezca un brote con dominancia apical Es que nueva. en realidad este anillado, como te decía también el compañero, desaparece para la próxima temporada. Se cubre. Se resetea. Todo nuevo. Sí, pero por eso, se supone que un año acá, otro año acá. Una floración. Pero cuando toque, no sé, este año corté la del lado izquierdo, este otro año hice el anillado en el derecho. Sí, Cuando te quiera la cortáis. volver al Ya, izquierdo, pues, pero tú vas a perder toda esta producción. claro, por eso cuando quiera volver a generar un anillado en la que hice en el año antes pasado, no se hace. Conviene por último hacerlo en otra rama o en otro lugar de la rama, pero no es no es algo que te dure y que te complique para la vida. ¿Por qué te complica en la vida total del árbol? Porque yo estoy exigiendo mucho a una parte del árbol, porque si se fijan está dando 10, 20 veces más de lo que debería dar. Es como que estuviera fumando y se envejece. Claro, le estoy matando los pulmones. Entonces estoy exigiendo demasiado. Pasa lo mismo con cualquier, ahora que viene todo este tema de alta densidad, que le estoy produciendo mucho, árboles muy pequeños, ¿cierto? Mucha cantidad de frutas. Esos árboles yo no los estoy pensando para tener los 20 años. Porque la fruticultura actual no está como en esos tiempos en que los paltos estaban de 8x8, que eran unos árboles gigantes, que daban... No, ahora todo es como mucho más... Sostenibilidad económica. Yo quiero que en mi sistema, yo quiero que este dure 10 años, a lo mejor me funciona, porque yo no lo necesito por mucho tiempo. Pero a la larga tengo que entender que no va a durar lo mismo que un árbol normal. ¿Ya? No sé si con el video les queda un poco más claro el tema de la niña. Sí. Y por último, les quiero mostrar una cosecha y ahí vamos a hacer un par de... Todo está centrado a que cada vez la gente coseche sin escalera para que se maneje más fácil. Y porque menos tiempo, más necesidad, más producción, Ya, y el último video que vamos a ver, antes de seguir la conversa,
Estos son los partos que les digo, en ladera, ¿cierto? Ya, miren dónde cosechan los viejos. Y hace 20 años aproximadamente comenzó la producción en laderas. ¿Qué ha traído ventajas? Ha traído ventajas. Dentro de las ventajas está el minimizar los efectos. Se fijan que ya no es parejito esto de hace tiempo, pero hay estos pedazos que ya no están los partos. Laboral que sufren justamente los trabajadores a nivel colapso. Miren, por favor, el suelo que tiene. Materia orgánica, cero. Es el dueño de los partos. Durante la cosecha, la gente se caía. Entonces se caían, los seguros que iban a pagar a la seguridad. Entonces lo empezó a comenzar la prima. De repente el portador dijo, bueno, es una cosa que está bajando la prima. Se está leyendo cómo bajar la agregado de accidente que tenía la persona. Entonces ahí nació la idea de poder tener un sistema que fuera más amigable y más eficiente para la gente, para los cosecheros. Mire, chileno, la chispeza del chileno. Básicamente consiste en bajar las pautas de los viejos de pendientes y los alrededores a través de tubos de PVC. Nosotros diseñamos los cosecheros también cilíndricos de 8 pulgadas. A diferencia del cosechero tradicional que es algo cuadrado. La gente cosecha las paltas, la que llega el cosechero lo mete dentro del tubo que tiene una abertura cada 6 metros, los tubos bajan solamente por la gravedad. El sistema fino, está subiendo acá en el cerro, las calles son acá están. Con el sistema nuevo, ¿no? Que uno es menos peso y no tiene que bajar el universal, sino que bueno, camina por el universal. En el momento en que nosotros trabajamos en nuestro campo de sistema, tuvimos que patentarlo. Ahí pasaron alrededor de 2 años que nos dieron la patente. Y después yo probé bastantes veces la posibilidad de que me financiaran el proyecto de mejor. Hasta que finalmente la Asociación de Inventores, la cual yo pertenezco, fue un contacto con el núcleo de tecnología de Curama, a la Secretaría de Valparaíso. Nosotros hicimos una alianza con ellos y a través de ellos presentamos este proyecto. Sí. No exactamente uno, pero en el sector de la propiedad. Capaz que se explique mejor. Capaz que se explique Bueno, ¿escucharon a Javier al principio? No. No alcanzaron a escuchar. Que la patentó, ¿no? Ya, la patentó, pero algo bien curioso y bien muy típico del campo. ¿Por qué parte de esta idea? ¿Alguien escuchó por qué? Por la inclinación se caían. Porque se caían y implicaba mucho costo para la empresa el accidente. el contador le dijo, oye, me está subiendo la prima de la mutual. O sea, acá no es porque el caballero le dolió la patita, pobrecito, mi productor, mi cosechero. No, es porque a mí me subió la prima. ¿Ya? Entonces, ahí eso es muy típico del campo. Todo parte de que a mí me está doliendo el bolsillo, yo productor, jefe, dueño de campos y latifundista, y hago un cambio. Ahora, sí, igual el cambio fue favorable para la gente, sí. Pero, personalmente, una opinión súper personal, no debería ser porque contarme lo dijo, sino que porque yo cacho que los cabros se están cayendo y hagamos algo para que esto no funcione. Bueno, independientemente de cómo, eso también dice de que hay formas muy fáciles o teniendo la chispeza, digamos, inventando cosas que no son muy caras y podemos mejorar la vida, la producción, que me baje la prima, que no haya un accidente, porque esos accidentes pueden haber sido graves. O sea, una cosa es que me olé la pata y la otra es que me fui cerro abajo. Entonces, tenemos siempre ustedes como futuros, digamos, de la agricultura, estas cosas uno se las puede imaginar. Ustedes tienen incluso más imaginación, después ingenierilmente, de hacer estas cosas, después la meten ahí
a la patente y todas esas cosas como decía el caballero. Esos eran unos par... ¿Hasta qué hora tenemos clase? Todavía no quedan por... No alcanzará a pasar. Bueno, ahí pasamos las... El anillado les quedó claro con el video, ¿cierto? Sí. Y con lo que habló el profe ya lo entiendo. Estamos listos. Rápidamente, propagación de parto. Esto es lo que quiero comentarles porque lo dejo porque no tengo tan claro. Aquí vamos a hablar de injerto y porte injerto. ¿Qué es lo que es un injerto? ¿Qué es lo que es un porte injerto? ¿Se acuerdan? No sé si lo hemos visto. El injerto es... La injerto es la variedad que va abajo. Por lo general es más resistente el porte injerto. Cuidado con los injertos, me dijo el profe. ¿En cuanto a qué? La raíz, cómo se desarrolla. El porte injerto. Los injertos serían como parte de una planta ya normalmente crecida. va a ser el de abajo, el de la raíz. Porta el injerto o la variedad que tengo arriba. ¿Qué normalmente? Porque así se... O sea, normalmente es así. Porta injerto, patrón. Se le llama la parte de abajo. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué llego a hacer de dos partes en una misma planta? Porque no existe una germinación de una semilla, pues, entonces no se podría germinar en una tierra ya que está de planta a planta. ¿Y si yo hago una estaca y lo hago completo? No sé. Con el injerto arriba. Porque la variedad que se cosecha por lo general es más delicada que la... Exactamente. Normalmente la variedad que es productiva, la Hass, con la variedad que yo me como, no tiene buenas características en cuanto a resistencia a salina, es como más pituca, ¿ya? Que él tiene problemas con los nematos, que tiene más asfixia radicular, que tiene más problemas con la fitóftora, ¿se fijan? Son más sensibles. El porte injerto es de la variedad que se va a... El porte injerto normalmente va a ser de una variedad más básica, como más silvestre, se podría decir, ¿ya? Si yo dejo esta, probablemente la palta va a ser de este porte. Su característica no es producir, sino tener mucha resistencia. Y normalmente son las variedades que son más básicas. O sea, como antes de que nosotros empezáramos a hacer todo este juego de buscar variedades productivas. ¿Ya? Por eso es que hacemos, no solo en parto, el injerto y el porte injerto se usa prácticamente en todos los frutales. Esto es un poco lo mismo. Entonces voy a tener características en la parte subterránea con el porte injerto y el patrón, y variedad en la productiva. Yo puedo hacer un porte injerto claro. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tengo esas estacas y las pongo sobre la variedad que quiero de porte injerto patrón. ¿Sí? Puede ser como parche o como estaca, y lo vamos a revisar después. Pero más específicamente. Y aquí vamos a ver que normalmente yo puedo hacer una propagación clonal, que sería estaca. Saco un pedacito de esta planta y la propago, va a ser exactamente un clon de la madre, o puede ser por medio de semilla, ¿ya? Que sería este, que es el patrón franco. Cuando hablamos de plantas francas, es que no tienen porte injerto, son puras. ¿Plantas cómo? Franca, o pie franco también. Profe, pero en el caso de los paltos, sacar una planta de la planta madre, ¿eso no sirve? Ese sería el injerto. Ese sería el injerto. Y ese es el trabajo que van a tener ustedes, así que no les voy a adelantar nada. No. Entonces yo normalmente en Chile, el porte injerto, la parte de abajo más usada es la variedad mexicola, que es como la variedad madre, donde se originó el palto, ¿se acuerdan? En México, el primer palto que apareció era de esta variedad. Y después con el tiempo hemos ido sacando variedades nuevas para tener una palta más grande, que sea más cremosa, que tenga más aceite, que sea negra, que sea bonita. ¿Ya? No es la mejor patrón por el tema de, ¿cómo se llama? Los suelos salinos, por ejemplo, es bastante sensible, pero es el que más se usa actualmente. Pero eso le genera a la planta que va a producir un cambio genético por tomar como la resistencia de la otra. No, porque aquí hay un tema que se pegó una de otra, pero la parte de abajo sigue siendo mexicol y la parte de arriba sigue siendo Hass. Ah, ya no se saca en algún momento como que ya creció y ahora sí la puedo plantar, el injerto, que eso es lo que no... Como los injertos de piel. Como... Tengo una semilla, un cuerpo. Este cuerpo crece, germina, no sé qué, me va a dar un árbol. ¿Ya?
Sí. Normalmente es un árbol pequeño para empezar a injertar. Yo este lo corto y por otro lado yo tengo un árbol Hass y le saco una ramita, ¿ya? Y esta ramita la pongo acá. Directo encima. Encima, después vamos a ver cómo se hace el aporte de injerto, así que no se estresen. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el aporte de la raíz va a empezar a llenar esto y al final de aquí hacia arriba tengo una variedad y de aquí hacia abajo otra. ¿Y ese injerto no saca raíces dentro del tallito? ¿No? Se alimenta solo con la otra. Y cuando se... No. Va, la que produce acá arriba. Claro, la que va a producir después. Arriba es Hass. Completa. Pero si yo la palta Hass le saco el hueco y lo pongo, no me va a dar Hass. Pero es como una genética nueva, ¿no? Es que es una variedad que al final yo no la puedo sembrar y por eso lo uso como porte injerto. Me genera la duda de, por ejemplo, si... No va a dar fruto. Si queda instalada directamente, ¿cómo se puede unir el floema y el xilema a esa planta? ¿Se unen solos? Vamos a ver cómo Pero se seca... ¿Se unen? Lo vamos a ver como en 3 clases más, vamos a hacer Brígido. injerto y vamos a ver video y todo. El que traje yo, video, que no lo tengo ahora porque es para la otra clase, es en cítricos, que es muy fácil de ver. Y acá vamos a tratar que resulten y vamos a injertar, podemos injertar. Por ejemplo, también les voy a traer un video que hay, un gringo, todas estas cosas raras de gringo, tiene una planta que es base, parece que un ciruelo. Y en cada rama uno le ha puesto damasco, al otro le puso otro ciruelo, un ciruelo en flor. Yo de una misma planta de cítrico puedo tener una parte en pomelo, la otra naranja y la otra limón. ¿Por qué? Porque injerté un pedacito en cada uno. Ahora, ¿cuál es la diferencia de injertar encima y injertar al lado con el corte? Ahí lo vamos a ver, porque depende del tiempo en que uno lo haga y qué quiero hacer. Ya. Aquí yo le estoy poniendo una yema. Una yema vegetativa ahí. Una yema, ahí. Y esa yema va a empezar a crecer y al final me va a hacer un árbol. Ah. Acá yo estoy haciendo 2 púas, ¿cierto? Y por acá me va a salir un brazo y acá otro. Ya sé. Ya, ahora sí. Les voy a mandar un injerto, que eso quedaba el próximo semestre, cómo se injertaron los nogales en la casa de mis viejos. Que lo puse con video porque estábamos en cuarentena y quería mostrarles algo más. Y van a ver cómo el viejo le pone hasta un clavo para que se pegue la punta. Y después les voy a sacar fotos de cómo están ahora los viejos. Unos brazos gigantes. Y ahí les va a quedar mucho más claro. De panita. Nítido. Profe, ¿en qué etapa geológica se puede empezar a hacer el injerto? El injerto tiene que ser en invierno, cerca de la primavera. ¿Ya? Como para que antes que empiece la primavera, porque yo en primavera tengo que tener injerto un poquito pegado, agosto como que podría ser la fecha, para que cuando empiece el tema de movimiento xilema floema, esta cosa empiece a funcionar. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que ver, qué cosas tenemos que hacer, porque no es llegar y poner un palo, un poco más extremo, pero profe, no es tan y difícil. injertar sobre el mismo árbol que uno quiere cosechar. El profe nos dijo que, por ejemplo, para polinizar el árbol de una Hass y insertarle una variedad del mismo árbol. Claro, y le puedes poner una rama del polinizante. Claro. ¿Y también generaría la flor a diferencia de estación? ¿Cómo? Por ejemplo, injertar ya el Hass en un edranol, el edranol se supone que florece antes que el Hass y todo. ¿Generaría y funciona, eso? Pues sí, porque al final yo el edranol lo estoy usando para polinizar el Hass. O sea, en el campo yo lo tengo como planta separada. En un campo puedo tenerlo dentro de la misma planta, en el mismo. Ahora, ahí vamos a lo mismo. Es logísticamente bueno tener una rama de uno y del otro cuando está el caballero cosechando. ¿Se puede hacer? Sí. Pero va a tener que seleccionar. O injertar, te sale lucas por lo menos cada injerto, también es caro. Aquí viendo esa parte. Ya, trabajo. Vamos a avanzar un poco para que alcanzar a dejar claro el trabajo. Grupo de 2 personas, sean pareja. Profe, ¿se puede 4? No, se puede 3, no, 2. ¿Cómo se obtiene un patrón clonal, que es todo lo que estamos hablando, y un patrón con semilla de palta? Explicación del proceso.
Ventajas y desventajas de un patrón clonal sobre uno por semilla. Tienen que mandarme un informe por vía. Yo les voy a dejar la cuestión. ¿Han visto cómo están las tareas? ¿Los foros? ¿Funciona? Hay que dejarlo Es del yo no foro. funciono con los foros. Ese es Cristian. Me encanta el foro y la cuestión. Yo, súbanme la cuestión y yo soy mi foro. Por ABA. No, ¿por qué? Porque tengo muchos alumnos, entonces de repente se me escapan los correos. En cambio en ABA yo me meto y están todos los En ABA, chiquillos. ¿dónde se suben los archivos? Porque aparece arriba cursos, foros y cosas Por eso así. le preguntaba, espere. Buena pregunta, Jesús. Buena pregunta. Les copié. Copiando la pregunta. Y la otra, la que tú le pones la pasta. Escucho. No, tengo cosas raras. Estaba hablando. Ya tienen la instalada esta sección de la no, yo quiero una de. Es que en esta ya estamos mezclados. En esta sección ya estamos mezclados, pues, profe. Porque, por ejemplo, yo soy de las 5 de la En tarde. esta sección sí, pero que no me pongan otra que. La salsa. Fíjense que se me pasa la cita, que vayan. Oye, ¿cuándo se entrega? ¿Para la próxima clase? No, la de... Hace la misma Y hay que tener manos para los injertos, ¿no? El patrón clonal es la rata. Esa fue la ficha, ¿cierto? Patrón clon. Entonces el patrón clonal es la ¿No le carga lava? y se ponen... Es el injerto. El patrón es la base. El injerto es de la casa, el patrón es la vesícula. Claro, el fuerte injerto es el patrón. Patrón es el de abajo. El de abajo, ese es el que va al suelo. El aéreo es el injerto, el de la otra variedad se cosecha. La variedad de la Que son los minerales caros. O sea, tú tenías un hidranol, una variedad que sea de tu casa, así antigua. No consigo. Fíjate, aquí la mayoría, el 10% de los totales son injertados. Casi todo. La viga, arroz, la cebada, los granos son todos. Llegar a algún punto en el que. Ese lava, no sé cómo lo ven ustedes, por eso el tema. Pero Así aquí mismo. dice tareas práctico-frutales. O sea, ya no lo puedo explicar más. Ya, está bien. Usted se mete ahí y ahí está en el barrio. Ya. Entonces yo ahora voy a poner esta nueva práctica y ustedes... Profe, ¿sepa cuándo era el barrio? Acá Para el 8. ustedes pueden ingresar el PDF. Ah, ya. Así que Para no el me lo 20 hoy. pongan por el foro porque el foro es feo. ¿Y son fotos? No, pues tienes que traer las maletas. Tienes que como que se Sí, lo que pasa es que acá les pongo para que sepan la fecha, la explicación. No trae. Si tu producción sería falta Sí, la puse, no sé si quieren les pongan. ¿También va a ser clase? Ay, la de la Igual que había eso. Es que esa es mi pregunta, porque si tú haces eso, no. Ahí miren, en la semana 2 está el Cogan, ¿no? Ah, de malezas. Y ese es fotos de maleza con explicaciones, ese. ¿Y son malezas de frutales? ¿Maleza en frutales o no? Maleza, no frutales. Ah, maleza, no. Ya. 5 toneladas, 5 toneladas.